La llamaban la gorda inútil de la clase alta. Pero cuando su propio padre la entregó como castigo a un feroz guerrero apache, nadie imaginó que allí, en medio del salvajismo, encontraría el amor más puro y ardiente que jamás haya existido. Texas, 1909. El sol se alzaba como un castigo sobre los llanos de polvo rojo, mientras los pájaros del desierto trazaban figuras solitarias en el cielo. Era un año de sequías largas y silencios rotos por disparos lejanos. En el corazón de San Elías del Sur, un poblado ficticio a medio camino entre las rutas del comercio y el olvido, vivía una familia con apellido ilustre, fortuna heredada y una vergüenza que mantenían tras puertas doradas, Eloísa Beaumont, la hija mayor del terrateniente barón Silas Beaumont. Eloísa no era como las otras hijas de la aristocracia tejana. Mientras ellas vestían corsés apretados y ensayaban sonrisas frente al espejo, Eloísa vivía en las bibliotecas polvorientas de la casa, refugiándose entre novelas francesas. Palabras que no la juzgaban y páginas que no le hablaban de su cuerpo. Su figura ancha, que desbordaba los encajes que su madre le imponía, era motivo de susurros en cada baile, de risas veladas en cada evento social. Le llamaban, con crueldad que pretendía ser discreta, la gorda inútil de la clase alta. Pero no era su cuerpo lo que más le pesaba, sino la ausencia de amor. Ni una palabra amable de su padre, que la miraba como un error que debía corregirse. Ni una caricia de su madre, que se dedicaba por completo a su hermano menor, varón, delgado, perfecto. Eloísa era una sombra con apellido. En la primavera de ese mismo año, tras un desafortunado incidente durante una cena de gala, cuando Eloísa, sin querer, volcó una fuente entera de faisán sobre el gobernador de Nuevo México. El varón tomó una decisión drástica. Humillado, rabioso, y buscando deshacerse del problema, acudió a un viejo conocido, un coronel retirado del ejército que traficaba con territorios indígenas. Si no sirve aquí, que aprenda lo que es ganarse la vida. Los indios aún necesitan mujeres, ¿no? Las palabras fueron dichas entre whisky y rencor, sin mirar atrás. Y así, sin explicación ni despedidas, Eloísa fue llevada en un carro cerrado rumbo al territorio apache, con una carta firmada por su padre como acuerdo de castigo y redención. Nunca había sentido tanto miedo. Ni siquiera el desprecio conocido podía compararse con el rugido del desierto al caer la noche, cuando los grillos callaban y las ruedas del carro crujían como huesos rotos. Tenía 19 años. Tenía el corazón hecho pedazos. Y no sabía que esa travesía la llevaría no al fin, sino al principio. A lo lejos, entre las sombras de los mezquites, alguien la observaba. Un guerrero con cicatrices antiguas y ojos de fuego. La historia de Eloísa estaba a punto de empezar, donde todos creían que acabaría. La noche en el desierto no se parece a ninguna otra. Es como si el mundo se vaciara de todo, salvo de su esencia más cruda, arena, cielo, y un silencio que pesa sobre la piel como una manta demasiado gruesa. Fue en ese vacío que Eloísa despertó por primera vez lejos del mármol, los candelabros y las risas falsas. El carro se había detenido. Los hombres que la escoltaban, soldados de moral torcida y miradas huecas, la bajaron sin cortesía, como quien descarga una caja más. El aire era seco y olía a humo de fogatas, sudor animal y tierra viva. La entrega se hizo sin palabras. Un saco de monedas cruzó de mano en mano. Una firma en un papel. Y de pronto, Eloísa no era hija del barón Beaumont, sino prenda de intercambio en una tierra donde su apellido no significaba nada. Frente a ella, se erguía un hombre que parecía tallado por el desierto mismo, Nahuaqué, de la tribu Mezcalero. Alto, con el torso desnudo marcado por cicatrices antiguas y tatuajes de tinta roja, cabello largo trenzado en una sola cuerda que caía como sombra sobre su espalda. Sus ojos no tenían odio, ni lástima. Solo una calma extraña, como si nada lo sorprendiera ya. Eloísa, envuelta aún en su vestido azul empolvado, quiso hablar. Pero su voz se le ahogó en la garganta. No por miedo, sino por algo más extraño, la sensación de estar ante alguien que no la juzgaba, que no reparaba en su cuerpo como todos los demás. Como si no la viera a través del lente del desprecio, sino simplemente la viera. Nahuaqué extendió una mano. No la tomó como prisionera.
No la arrastró como esclava. Solo esperó. Eloísa, temblando, posó su mano en la de él. Aquella palma áspera y cálida la envolvió sin fuerza, sin dominio. Solo firmeza. Un gesto pequeño, pero suficiente para encender en su interior una pregunta que nunca antes había tenido espacio: ¿y si aquí yo pudiera ser otra? Caminaron durante horas. Nadie más habló. Los soldados se quedaron atrás, el polvo los tragó. Y cuando la luna ya se había alzado en su punto más alto, llegaron a un asentamiento entre cañones rojizos y sabinos secos, donde las tiendas de piel estaban ordenadas con una belleza sobria, silenciosa, sin oropel pero llena de dignidad. Era la aldea de los últimos del viento del norte, como ellos mismos se llamaban, un pequeño grupo apache que sobrevivía entre la memoria, la tierra y el rencor de un país que los quería borrados. Allí, Nahuaque habló por primera vez. Aquí no eres carga. Ni castigo. Solo mujer. Si quieres quedarte, vivirás como una de los nuestros. Si no, el camino es libre, pero largo. Y solo. Eloísa no respondió de inmediato. Su mente estaba partida entre el dolor de la traición paterna y la extraña paz de esas palabras. Esa noche durmió en una tienda sencilla, sobre pieles suaves, bajo una manta de lana tejida a mano. Afuera, el viento del cañón susurraba lenguas antiguas. Y por primera vez en su vida, Eloísa lloró no de vergüenza, sino de alivio. Pero el desierto no regala redenciones sin antes poner a prueba el alma. Y al amanecer, cuando salió a buscar agua, descubrió a una mujer joven frente a la tienda de Nahuaque. Delgada, hermosa, y con la mirada encendida por un odio contenido. Él es mío, dijo la joven apache, en español claro y seco. Y tú no perteneces a este lugar. La guerra, pensó Eloísa, apenas comenzaba. El sol se alzó lento esa mañana sobre los riscos de piedra, tiñendo de oro y sangre el suelo reseco. Eloísa salió de la tienda envuelta en un manto prestado, los pies aún descalzos, el cabello despeinado por el viento nocturno. Pero no tuvo tiempo de respirar ese aire nuevo, la joven apache la esperaba de pie, inmóvil como una estatua de fuego. Se llamaba Kansa, y no hacía falta más que una mirada para saber que era temida y respetada en la aldea. Llevaba trenzas decoradas con huesos pequeños de coyote, pintura negra bajo los ojos y una lanza corta atada al muslo. Su presencia era como una advertencia: la calma aquí no era sinónimo de paz. Era equilibrio, y cualquier paso en falso podía romperlo. Eres una ofensa para él, dijo Kansa, sin subir la voz, pero con el filo suficiente para cortar piedra. Para nosotros. Eloísa tragó saliva. Podía haberse encogido, como tantas veces antes. Podía haber bajado la cabeza. Pero algo se revolvía dentro de ella, algo nuevo, quizás nacido del aire salvaje de esas tierras, o tal vez del hecho de que, por primera vez, no tenía nada más que perder. No vine aquí por voluntad, dijo, con voz quebrada pero firme. Pero tampoco pedí que nadie me rescatara. Kansa se rió. Un sonido seco, sin rastro de alegría. Rescatarte. Qué palabra tan blanca. Y se alejó como vino, sin aviso, sin permiso, sin ceder terreno. A partir de ese día, Eloísa vivió en una cuerda floja entre aceptación y rechazo. Algunas mujeres del clan le ofrecieron palabras breves: pan de maíz, agua fresca. Un niño pequeño la siguió a todas partes, curioso por su cabello largo y rojizo. Pero la mayoría, incluidos los ancianos, la miraban como si fuera una anomalía, un rumor hecho carne. El único que no cambiaba era Nahuaque. Silencioso, firme, siempre trabajando. Recolectaba raíces, tallaba lanzas, entrenaba a los jóvenes en el arte de la caza. De vez en cuando, le enseñaba palabras en apache. Nunca le tocaba el cuerpo, pero le hablaba con el tono de quien no teme al alma ajena. Era el primer hombre en su vida que no la miraba como un juicio. Goyaé. Le dijo una tarde, al verla aprender a moler maíz en el metate. ¿Qué significa? Preguntó ella, limpiándose la frente. Valiente. Las lágrimas se asomaron, inesperadas. No por la palabra,
sino por el hecho de que alguien, lo creyera de verdad. Pasaron las semanas. Eloísa comenzó a entender los ritmos de esa vida, el valor de cada gota de agua, el silencio respetuoso de las madrugadas, el sonido de los tambores en los rituales de luna llena. Aprendió a preparar tintes con flores, a curar heridas con savia, a cantar canciones que no eran suyas, pero que poco a poco le abrían espacio en el pecho. Y entonces, llegó el día de la Casa del Río Largo. Un evento sagrado donde los jóvenes guerreros probaban su valor y las mujeres tejían símbolos para protegerlos. Kansa sería una de las encargadas de guiar la partida. Nahuaque también. Era un honor. Pero ese año, algo cambió. El chamán pidió, por primera vez en décadas, que una forastera tejiera también un símbolo. El espíritu de la tierra decide quién merece quedarse, dijo, mirando a Eloísa directamente. No los hombres. Aquella noche, a la luz de la hoguera, Eloísa tomó una tira de cuero, flores secas y piedras del río. Sus manos, torpes al principio, comenzaron a moverse con ritmo, con intención. No era un amuleto hermoso. Pero era honesto. Hecho con cada parte de ella que nunca antes había sido escuchada. Y cuando entregó su obra al fuego, como era costumbre, el humo subió limpio, recto, sin doblarse por el viento. El chamán asintió. Pero no todos lo hicieron. Kansa miró la escena con los ojos encendidos por una furia silenciosa. Esto no termina aquí, susurró, apenas audible, mientras se alejaba entre las sombras. Eloísa sintió que algo se quebraba bajo sus pies. Y esa misma noche, mientras todos dormían, un caballo desapareció. El de Nahuaque. Y con él, Kansa. La madrugada se instaló como un manto negro sobre la aldea. El silencio, que siempre era sagrado en esas tierras, esa noche se sentía distinto, tenso, cargado, como el instante antes de que un trueno rompa el cielo. Eloísa despertó con un escalofrío, sin saber por qué. Se sentó entre las mantas, miró hacia la entrada de su tienda, y supo, sin entender cómo, que algo se había ido. Fue Nahuaque quien entró minutos después, su rostro más grave de lo habitual. Tenía el cabello suelto, los pasos duros, y en sus ojos había una sombra que no había visto antes. Kansa tomó a Naak. Su voz no temblaba, pero las palabras eran como piedras pesadas que se soltaban una a una. Mi caballo. Mi sangre. Y mi decisión. Eloísa se levantó como si la hubieran sacado de un sueño a golpes. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Nahuaque no respondió al instante. Se sentó junto al fuego casi extinto y clavó la mirada en las brasas. Kansa fue prometida a mí cuando éramos niños. Era un pacto entre familias. Pero yo no elegí ese camino. Nunca lo hice. ¿Y ella? Preguntó Eloísa, sabiendo que pisaba tierra inestable. Me ama con la rabia de quien no sabe ser libre. El silencio volvió a colarse entre ellos, denso como la niebla. Eloísa sintió una mezcla extraña de emociones, un golpe de culpa, un destello de esperanza, y un dolor que no sabía aún cómo nombrar. Porque por más que se hubiera resignado a una vida sin amor, ahora había algo en el aire que le hacía creer que, tal vez, podía merecerlo. Esa misma mañana, los ancianos se reunieron en el centro del círculo ceremonial. El robo del caballo no era solo una ofensa personal, era una ruptura del equilibrio. Los caballos sagrados eran considerados la prolongación del alma de quien los montaba. Tomar uno sin permiso era robarle el espíritu. Debe ir tras ella, dijo el chamán. Pero no solo. Esta travesía es también prueba del alma. Y el alma, cuando es probada, no debe ir sin espejo. Todos callaron. Fue Eloísa quien dio un paso al frente. La única forastera. La única sin raíces, y sin miedo. Iré con él. Los murmullos comenzaron de inmediato. Kansa era una guerrera entrenada. Conocía cada grieta del desierto. Eloísa, en cambio, era una mujer grande, torpe a los ojos de muchos, sin experiencia en combate ni supervivencia. Pero nadie la detuvo. Tal vez porque sabían que el desierto castiga el orgullo,
pero premia el coraje que arde en silencio. Antes de partir, Eloísa fue vestida por las mujeres más ancianas del clan. Le colocaron un pantalón de cuero reforzado, botas tejidas a mano, y una capa hecha con piel de coyote. La cubrieron no como a una niña rica, sino como a una guerrera del polvo. Nahuaqué no dijo nada mientras partían. Solo le ofreció una cantimplora, una mirada larga, y su respeto. Caminaron durante 2 días entre rocas agrietadas, cactus dormidos y huellas casi imperceptibles. Nahuaqué avanzaba con la seguridad de quien escucha la tierra. Eloísa lo seguía con dificultad, pero sin quejarse. Cada ampolla en sus pies era un recordatorio de quién fue y de quien ya no estaba dispuesta a volver a ser. Por las noches compartían el fuego, y poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Nahuaqué le habló de su madre, que murió en una redada. De su padre, que fue chamán. De sus sueños de paz, que parecían siempre a punto de desvanecerse. Eloísa, por su parte, habló por primera vez de la noche en que dejó de mirarse al espejo. Cuando tenía 12 años y escuchó a su madre decirle al varón: ¿y si la mandamos a un convento? Nadie la va a querer nunca. Nahuaqué la miró entonces como si pudiera ver esa niña aún dentro de ella. Fuiste hecha para algo más que eso. No por ellos. Por ti. Y justo cuando esa frase comenzaba a curar una vieja herida, el peligro los alcanzó. Fue al amanecer del tercer día. Nahuaqué se detuvo en seco, tocó el suelo, y frunció el ceño. 3 caballos. Rastro reciente. No solo cansa. Eloísa sintió que el aire se volvía más denso. ¿Quiénes son? Nahuaqué se incorporó lentamente, la mano sobre el cuchillo trenzado en su cintura. Hombres blancos. Cazadores de pieles. Bandidos. Sí. Pero no hizo falta terminar la pregunta. Porque en ese instante, desde lo alto del acantilado, un disparo rompió el silencio. Y el sombrero de Nahuaqué cayó al suelo, atravesado por una bala. La cacería había comenzado, y ellos eran la presa. El disparo fue un relámpago seco que rasgó el cielo abierto. Un crujido brutal, sin eco, pero con consecuencias. Nahuaqué rodó de inmediato hacia un arbusto espinoso, arrastrando a Eloísa consigo. La arena ardiente cubrió sus rostros mientras otro disparo silbaba cerca, rebotando en las piedras con un sonido metálico y cruel. «Quieta», susurró él, con los dientes apretados. «No te muevas, ni un suspiro». El corazón de Eloísa golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, en los oídos, en los dedos. Era como si todo su cuerpo hubiese olvidado cómo estar quieto. Su respiración era corta y rápida, su piel estaba cubierta de sudor a pesar del aire frío de la mañana. Pero obedeció. Desde su escondite, entre ramas secas y sombra tenue, pudo ver una silueta en lo alto del risco. Un hombre blanco, corpulento, con un sombrero roto y un rifle largo, escaneaba el valle con calma depredadora. A su lado, otros 2 jinetes aguardaban, uno con un lazo colgando del arzón, el otro masticando tabaco mientras se reía en voz baja. ¿Los conoces?, murmuró Eloísa, temblando. No. Pero conozco su olor. Matan por pieles. Por cabelleras. Por diversión. ¿Y cansa? Tal vez no sabe que la siguen. O tal vez, piensa que le protegerán de mí. Eloísa sintió un nudo extraño en el pecho. Esa mujer que la había despreciado, que la había amenazado, que ahora cabalgaba sola en el desierto, tal vez había metido los pies en una trampa más peligrosa de lo que imaginaba. Y aún así, una parte de ella, se preocupaba. Pero no había tiempo para dilemas morales. El enemigo estaba armado y en ventaja. ¿Qué haremos?, preguntó. Esperar a que bajen. Atacar desde las piedras. Solo tengo un cuchillo, pero tú, puedes correr. No. ¿Qué? No voy a dejarte. Si me mandan de vuelta, lo haré con sangre en los pies, pero no como una cobarde. Nahuaqué la miró entonces con una expresión que no era admiración ni sorpresa. Era algo más profundo. Una especie de respeto crudo, nuevo,
que crece cuando uno ya no espera nada de nadie. Entonces, escucha bien. Vamos a correr hacia esa grieta, señaló un estrechamiento entre dos formaciones rocosas, y ahí nos separamos. Tú sigues el lecho seco del arroyo. Yo los distraigo. Te veré más adelante, donde el gran Sabino marca la curva. No pares. No mires atrás. Eloísa asintió. Las piernas le temblaban, pero no de miedo, sino de anticipación. Algo ardía dentro de ella. Una mezcla salvaje de terror, furia, y una extraña claridad. Ya no era la niña que se escondía bajo la mesa del comedor. Era una mujer en peligro. Y estaba lista. Corrieron. La explosión de movimiento rasgó el aire como un grito mudo. El primer disparo les pasó cerca. El segundo, más lejano, rebotó en una roca. Nahuaqué se lanzó hacia un costado, lanzando su cuchillo en un giro perfecto que rozó la pierna del jinete más cercano, haciéndolo caer del caballo. Eloísa siguió la ruta. Bajó por el lecho seco del arroyo como una exhalación, con las rocas rasgando sus botas, las espinas cortando su abrigo. El aire silbaba en sus oídos, pero no paró. No hasta que el paisaje se abrió de nuevo y vio el Sabino enorme alzándose como una torre natural. Lo había logrado. O eso pensó. Porque cuando giró para mirar, Nahuaqué no estaba. Esperó. 10 minutos. Luego 20. La tarde comenzó a teñirse de sombras, y con cada minuto, el miedo crecía. ¿Y si lo habían atrapado? ¿Y si estaba herido? ¿Y si? Un crujido de ramas la sacó del ensueño. Pero no era Nahuaqué. Era Kansa. Desmontada, ensangrentada, jadeante. Los hombres, no eran míos, dijo entre lágrimas y rabia, apoyándose en una piedra. Me tendieron una emboscada. Querían oro. Querían, todo. Eloísa corrió hacia ella y la sostuvo, aún sin saber por qué. La mujer que había querido borrarla de la aldea ahora se derrumbaba en sus brazos. ¿Y Nahuaqué? ¿Dónde está? Kansa levantó la mirada, rota, con los labios temblando. Se quedó atrás. Para salvarme. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo tomaron. Vivo. El aire desapareció. El pecho de Eloísa se cerró como una trampa. ¿Qué van a hacerle? Kansa no respondió. Solo bajó la mirada. Y fue entonces cuando Eloísa supo que el desierto no solo pone a prueba la fuerza del cuerpo, sino la capacidad de un corazón roto para volverse llama. Y ella iba a arder. La noche cayó sin permiso, envolviendo el desierto en una sombra espesa que parecía no tener fondo. No había estrellas, como si el cielo también hubiera cerrado los ojos. Eloísa y Kansa estaban sentadas junto al gran Sabino, en silencio, envueltas en mantas raídas que apenas cortaban el viento helado. El fuego que encendieron chispeaba débilmente, como si tuviera miedo de crecer. Kansa tenía la pierna vendada con una tira de su vestido. La sangre había manchado su ropa, sus manos, su rostro. Y, sin embargo, había más dolor en sus ojos que en su carne. Era la primera vez que Eloísa la veía sin su armadura de orgullo. No sabía, no pensé que me seguirían. Solo quería que me mirara de nuevo. Una vez más. Su voz era apenas un susurro. Y ahora está en manos de esos hombres. Por ti, respondió Eloísa, sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Kansa asintió. No discutió. Tal vez porque sabía que no había palabras que pudieran deshacer el daño. Pasaron largos minutos antes de que alguien volviera a hablar. Si vas a ir por él, morirás. Dijo Kansa, mirándola de reojo. No sabes cómo. No sabes luchar. Eloísa desvió la mirada hacia el fuego, con la mandíbula tensa. Las llamas le pintaban sombras en el rostro redondeado, dándole una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Tampoco sabía cómo moler maíz. Ni cómo dormir en una tienda. Ni cómo hacer fuego. Ni cómo sobrevivir a tu desprecio. Kansa bajó la cabeza. Aún así, no es suficiente. No contra ellos.
Eloísa se levantó despacio. Sus piernas le dolían. Los músculos de la espalda ardían. Sus pies tenían ampollas reventadas. Pero no le importaba. Caminó hasta una piedra plana, sacó el cuchillo de hueso que Nahuaqué le había regalado para cortar raíces, y lo sostuvo entre sus manos como si pesara 1 tonelada. Entonces enséñame. ¿Qué? Tú sí sabes. Enséñame a luchar. A no tener miedo. Enséñame a pelear como una apache. Kansa la miró largo rato, como si no supiera si reír o escupirle en la cara. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, se levantó con esfuerzo, con la pierna herida estirándose como un cable tenso. Está bien. Pero no voy a tener piedad. Y así comenzó el ritual que cambiaría todo. Esa noche no durmieron. Bajo el silencio del desierto, Eloísa aprendió a sostener un cuchillo, no como un utensilio, sino como una extensión del alma. Aprendió dónde cortar, dónde empujar, cómo moverse sin dejar que su peso fuera un obstáculo, cómo usarlo como ventaja. Kansa le enseñó a moverse en zigzag, a leer el viento, a medir el paso de un enemigo por el sonido que deja en la grava. Tus brazos son fuertes. Más que los míos. Pero no sabes usarlos todavía. Entonces enséñame a que dejen de ser solo peso. Y Kansa lo hizo. A golpes, a gritos, a empujones. Porque el desierto no da abrazos. Da piedras. Cuando llegó el amanecer, Eloísa tenía los brazos llenos de cortes, los labios partidos, y las manos sangrando. Pero por primera vez en su vida, no se sentía un estorbo. Te falta mucho. Pero, puedes hacerlo. Dijo Kansa, con la voz ronca. ¿Lo dices en serio? Sí. Porque lo harás con el corazón. Y nadie sobrevive a este mundo sin uno. Esa fue su tregua. No una amistad. No una redención. Pero una grieta abierta en el muro entre ambas. Al tercer día, con el sol alto en el cielo, encontraron huellas. Sangre seca. Restos de una fogata mal apagada. Y un botón de cobre, el que Nahuaqué usaba en su cinturón. Están cerca, murmuró Kansa. Muy cerca. ¿Y si, ya es demasiado tarde? Entonces nos aseguraremos de que no mueran solos. Pero Eloísa, en el fondo, se negaba a creer que el destino terminara ahí. No después de todo. No cuando aún no había sentido sus labios. No cuando aún no le había dicho que era el primer hombre que la había hecho sentirse viva. Esa tarde, mientras subían un risco para tener mejor vista del valle, escucharon voces. Risas. Y gritos apagados. Se arrastraron con cautela hasta una grieta que daba al campamento improvisado de los bandidos. 3 tiendas, un caballo amarrado, y al fondo. Nahuaqué, atado a un poste, con el rostro golpeado, la piel abierta en la ceja y las muñecas ensangrentadas. Respiraba. Apenas. Pero respiraba. Está vivo. Susurró Eloísa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Kansa le puso una mano en el brazo. Tenemos una oportunidad. Una sola. ¿Cuál es el plan? Kansa esbozó una sonrisa casi cruel. Te disfrazarás de mujer perdida. Blanca. Asustada. Gorda, inútil, como te veían. Y cuando te acerques, lo harás arder desde adentro. ¿Y tú? Haré lo que me enseñaron, atacar sin que me vean venir. Y en ese momento, Eloísa comprendió algo. Que todas las veces que la llamaron inútil, todas las veces que la apartaron, que la ignoraron, que la redujeron a un cuerpo sin valor, habían construido la máscara perfecta. Y ahora, esa máscara sería su arma. Esa noche, Eloísa Beaumont, la hija olvidada de la aristocracia, se acercó al fuego de los bandidos con las manos alzadas, fingiendo miedo. Por favor, necesito ayuda. Me perdí. No sé dónde estoy. 3 hombres la miraron. Y no vieron una amenaza. El primer error. La escena era tan perfectamente diseñada por el azar y la historia, que nadie, ni los bandidos ni los ancestros, podía prever el giro que estaba por ocurrir.
Eloísa caminó despacio hacia el campamento. El vestido sucio, el cabello revuelto y el rostro empolvado de cansancio formaban una imagen digna de lástima. Una mujer blanca, sola, perdida en el desierto. Su cuerpo amplio y sus pasos inseguros solo reforzaban lo que aquellos hombres habían aprendido a pensar, que una mujer así no era peligrosa. Y mirad lo que trae el viento. Rió uno de ellos, joven, con barba irregular y dientes amarillos, una gorda de ciudad. Y en medio del desierto. El segundo se levantó con lentitud, levantando su sombrero en tono burlesco. ¿Qué haces aquí, pajarita? ¿Tu papito te olvidó en la arena? El tercero, el líder, por el modo en que no se molestaba en hablar mucho, no se movió, solo la miró de arriba abajo con ojos fríos, como quien calcula cuántas monedas vale un cuerpo ajeno. Eloísa tragó saliva y dejó que el miedo se dibujara en su cara como un óleo, falso pero convincente. Sus manos temblaban, su voz era apenas un lamento. Por favor, tengo días caminando. Perdí el rumbo. Mi carruaje fue asaltado. Los hombres se acercaron como lobos. Uno de ellos intentó tocarle el brazo, y ella retrocedió con un chillido ahogado. El gesto los hizo reír más. Tranquila, hermosa. Aquí estamos para cuidarte, dijo el primero, relamiéndose los labios. Pero Eloísa ya había contado los pasos. Sabía que Kansa estaba oculta detrás de la tienda más grande, con la lanza en mano y los dientes apretados. Sabía que Nahuaqué, aunque débil, aún estaba consciente. Y sabía, sobre todo, que el tiempo corría como cuchilla en la garganta. Tengo agua, dijo, sacando una pequeña cantimplora de su abrigo. Y tabaco. De los caros. Eso bastó. El segundo hombre le arrebató la cantimplora y bebió sin preguntar. El primero agarró el tabaco, mientras el tercero, el líder, la rodeaba en silencio. Se detuvo detrás de ella. Tú no apareces aquí por accidente. Susurró, muy cerca de su oído. ¿Quién te mandó? El corazón de Eloísa se congeló. Había calculado cada palabra, cada movimiento, menos uno, que alguien pudiera verla por dentro. Pero antes de que pudiera responder, un sonido seco atravesó el aire. Una lanza. En vuelo. Silenciosa. Certera. La punta se incrustó en el pecho del segundo hombre, que cayó como un saco sin emitir más que un gorgoteo. El del tabaco. Muerto. Gritos. Confusión. El primero intentó sacar su pistola, pero Eloísa, con un grito gutural nacido de años de humillación contenida, le enterró el cuchillo de hueso en la garganta. No como una dama. No como una princesa. Sino como una mujer que había aprendido que el mundo no le iba a ofrecer un lugar, y que, si debía tener uno, tendría que tomarlo. La sangre caliente salpicó su rostro. El olor metálico la golpeó con violencia. Y aún así, no retrocedió. El tercero, el líder, desenfundó al fin su arma, apuntando directo al pecho de Eloísa. Pero una sombra se movió más rápido. Kansa saltó desde las sombras como una pantera. El impacto fue brutal. Rodaron por el suelo, golpeando piedras y madera. El arma voló lejos. Kansa, herida y con la pierna débil, luchaba con desesperación, mordiéndole la oreja, arañándole el rostro, empujando con lo que le quedaba de fuerza. Eloísa corrió hacia Nahuaqué, que aún estaba atado al poste. Con manos temblorosas y dedos llenos de sangre, cortó las cuerdas con el cuchillo ensangrentado. Él cayó de rodillas, jadeando, con los ojos entrecerrados. «Eres tú», susurró, sonriendo apenas, «eres tú». «Estoy aquí. Estoy contigo». No me fui. Pero no había tiempo para más. El líder, sangrando por la cara, con la ropa desgarrada, se liberó de Kansa de un empujón y se lanzó hacia Eloísa con furia desatada. Todo pareció ir en cámara lenta. El puño vino directo. Eloísa lo esquivó por instinto. Otro golpe. Le rozó el hombro y la tiró al suelo. Sintió el aire escapársele del cuerpo. La vista se le nubló. Y entonces. Un estallido. Seco.
mortal. El cuerpo del hombre se detuvo en seco, tambaleó, y cayó de espaldas, con un agujero humeante en el pecho. Kansa sostenía el arma robada, sujeta con ambas manos. El brazo temblando. La mirada perdida. Nadie habló durante minutos. Solo el sonido del viento. Solo el olor a sangre, pólvora y justicia. Y ahí, en ese silencio imposible, Eloísa lloró por primera vez sin culpa. No por miedo. No por vergüenza. Sino por lo que habían hecho. Porque juntas, una hija rechazada, una guerrera herida y un hombre quebrado, habían escrito una página que no existía en los libros de historia. Una historia donde la fuerza no era la de los músculos, sino la del alma que se niega a ser invisible. El fuego ardía de nuevo esa noche, pero no era de ritual ni de hogar. Era de limpieza. Kansa roció los cuerpos de los hombres con aceite viejo y les prendió fuego sin pronunciar palabra. Las llamas devoraban las carnes muertas como bestias hambrientas, y el humo negro se alzaba hacia el cielo como una advertencia: aquí no hay más lugar para quienes matan por placer. Eloísa estaba sentada sobre una piedra, con las manos aún manchadas de sangre seca. La lluvia no había llegado, pero el aire olía a algo nuevo. A cambio. A tierra removida. Sus dedos aún temblaban. Cada músculo del cuerpo dolía. Pero no le importaba. Porque Nahuaqué estaba vivo, recostado junto a ella, envuelto en una manta de piel de ciervo, sus labios agrietados murmurando palabras en apache que ella no entendía, pero sí sentía. ¿Qué dice?, preguntó al fin, mirando a Kansa, que observaba las llamas con una expresión insondable. Dice tu nombre. Pero no como lo conoces. ¿Cómo entonces? Vitsana. Significa la que se alzó de la tierra. ¿Y eso, es bueno? Kansa se giró por fin. Sus ojos eran fuego lento, pero no hostil. Es más que bueno. Es sagrado. Eloísa cerró los ojos por un instante. No podía recordar una sola vez en su vida en que su nombre hubiese sido pronunciado con respeto. Siempre había sido una broma. Un susurro condescendiente. Una etiqueta para una hija que no encajaba. Y ahora, ese nombre, convertido en otro idioma, en otra tierra, llevaba peso. Historia. Valor. Pasaron 3 días en ese sitio, mientras Nahuaqué sanaba. Kansa recogió hierbas de entre las piedras y preparó ungüentos que ardían como fuego líquido. Eloísa le lavó las heridas con manos firmes y temblorosas a la vez. Cada cicatriz en su piel era una página escrita en dolor. ¿Por qué volviste por mí?, preguntó él una noche, con la voz más clara. Porque tú fuiste el primero en verme. No como los demás. No como la gorda inútil de la élite, sino como alguien que merece estar viva. Siempre lo mereciste. Ellos eran los ciegos. Eloísa sonrió, pero no por vanidad. Sonrió como quien se reconoce en un espejo por primera vez. Kansa observaba todo desde la distancia, como una guardiana silente. El lazo entre ellas ya no era odio. Era algo más complejo, respeto áspero, nacido del conflicto, forjado en sangre. A veces, los vínculos verdaderos no vienen de la simpatía, sino de sobrevivir juntas a la misma noche oscura. Al amanecer del 4.º día, decidieron regresar a la aldea. Nahuaqué podía caminar con apoyo. Kansa había vuelto a atar su trenza con huesos de coyote. Y Eloísa ya no se movía como una invitada. Cada paso suyo dejaba huella. Durante el trayecto, pasaron por una laguna de agua salada. El reflejo del cielo era tan perfecto que parecía que el mundo se invertía. Eloísa se arrodilló y se miró. Por primera vez sin horror. Sin juicio. Vio su rostro curtido, los ojos más vivos que nunca, y ese cuerpo que había sido su condena, ahora convertido en la armadura que la había traído hasta aquí. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó Nahuaqué a su lado. No es cuestión de gusto, respondió ella, sin mirarlo. Es cuestión de verdad. Soy yo. Y está bien. Él le tomó la mano. No con deseo. Con respeto.
Con un amor que empezaba a florecer no desde la carne, sino desde la raíz misma del alma. Esa noche, acamparon cerca de un arroyo donde crecían flores silvestres entre piedras calientes. Kansa dormía bajo un manto de estrellas. Nahuaqué, apoyado contra un tronco, respiraba hondo. Y Eloísa, sentada frente al fuego, sacó de su bolso el trozo de cuero que había usado para tejer su primer símbolo. El que había entregado a los espíritus semanas atrás. ¿Crees que puedo volver a hacer uno? Preguntó. Claro. Pero ahora sabrás qué significa cada nudo. Con manos lentas y más seguras, tejió. Puso entre las hebras recuerdos, el salón de su infancia, la biblioteca, el vestido azul arrugado, el olor del desierto, la sangre en las manos, el humo, el grito, la lanza. Y también, la risa de Kansa esa tarde mientras lavaban heridas, la voz de Nahuaqué diciendo Itzana, y la sensación de no deberle a nadie una explicación. Cuando terminó, lo colgó de una rama, como se hacía en los rituales de la tribu. ¿Para qué es esta vez? Preguntó Nahuaqué. Para mí. Para recordarme que no fui enviada aquí para castigarme, sino para encontrarme. Nahuaqué la miró. Y esa noche, sin palabras, se besaron por primera vez. No fue un beso de promesa, ni de pasión urgente. Fue un beso de certeza. De dos almas rotas que se reconocían en las grietas. De dos futuros posibles, cruzando las manos sobre un pasado que ardía todavía, pero que ya no dominaba el horizonte. Y en ese beso, Eloísa supo que todo había cambiado. Pero el mundo no olvida tan fácilmente. Y la sangre que derramaron no iba a pasar desapercibida. Porque al regresar a la aldea, días después, bajo un cielo nublado y triste, el padre de Eloísa, el barón Silas Beaumont, estaba allí. Esperándola. El cielo estaba encapotado, pesado como la historia que Eloísa arrastraba en la espalda desde que nació. El aire olía a lluvia lejana y humo viejo. La aldea apache, que tantas veces le había parecido un lugar suspendido en el tiempo, ahora se sentía demasiado real, demasiado frágil. Y en medio del círculo de piedra, entre tiendas de piel y rostros expectantes, el barón Silas Beaumont esperaba de pie como un árbol seco que se niega a caer. Vestía de negro, con botas lustradas que se hundían en la tierra roja y una chaqueta de cuero que no combinaba con el calor del día. Estaba más delgado que Eloísa recordaba, más gris, más pequeño. Pero su mirada seguía tan dura como siempre, esa mezcla venenosa de control, vergüenza y orgullo. Y cuando la vio llegar, caminando al lado de Nahuaqué, despeinada, curtida por el sol, con la piel marcada de batalla y la frente en alto, frunció los labios como si acabara de ver una criatura deformada. Así que estás viva, dijo, sin emoción. No hubo abrazo. No hubo sorpresa. Solo ese tono seco que usaba para ocultar lo que nunca se atrevía a sentir. Eloísa no respondió. Se quedó de pie frente a él, los ojos clavados en los suyos, sin bajar la cabeza. Las mujeres de la tribu se reunieron alrededor, y los hombres formaron un semicírculo con sus lanzas apoyadas en el suelo. Incluso los niños, en silencio, miraban con la atención de quienes saben que algo grande estaba ocurriendo. Silas dirigió una mirada a Nahuaqué. ¿Este es el salvaje con el que te has revuelto como una perra del monte? Un murmullo recorrió el aire. Eloísa dio un paso al frente. Cuidado con cómo hablas aquí. Esta no es tu casa. Tú eres mi hija, espetó él, y como tal, me debes obediencia. Te envié aquí para corregirte. No para que te contaminaras con esta gente. ¿Corregirme? El grito le salió del pecho sin permiso. Todos en la aldea retrocedieron un poco, como si el fuego acabara de encenderse. ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Mandarme como castigo, como mercancía, para cubrir tu vergüenza? Tú me entregaste como si fuera un saco podrido de trigo. Silas no respondió de inmediato. Solo la miró, como si aún esperara que bajara la cabeza. Como si no pudiera concebir que esa mujer frente a él, fuerte, sucia, valiente, fuera la misma niña a la que nunca tocó con afecto. Regresa conmigo, dijo al fin, más suave, haremos como si esto no pasó.
Te llevaré a Galveston. Te mandaremos a una clínica. Hay médicos que pueden ayudarte. Limpiarte. Volver a empezar. ¿Limpiarme? Eloísa soltó una risa rota. El tipo de risa que nace cuando la furia se encuentra con la incredulidad. No necesito que me limpien. Ya me limpié de ti. Los ancianos se miraron unos a otros. Nahuaqué dio un paso adelante, con las manos en los costados. Kansa cruzó los brazos con la lanza apoyada en su hombro. Ella no volverá contigo, dijo Nahuaqué, en un español tenso pero firme. No mientras yo esté vivo. Silas lo miró con desprecio, como si fuera una alimaña. ¿Y tú, quién eres para decidir sobre mi hija? Soy el que la salvó, dijo. El que la vio. El que la eligió, y fue elegido. La frase flotó como una sentencia entre todos. Eloísa se adelantó y tomó la mano de Nahuaqué. Ya no soy tu hija, Silas. Soy Itzana. Y si no lo entiendes ahora, lo entenderás cuando el mundo que conoces ya no te escuche. La tensión se hizo insoportable. Silas miró a su alrededor. Vio a los rostros que no le temían. A la tierra que no le pertenecía. A su hija, transformada en mujer de guerra. Por primera vez, pareció comprender que había perdido. No a Eloísa. Sino su propia alma. Entonces espero que esta tierra te dé lo que yo no pude. Lo está haciendo, dijo ella, con voz baja. Ya lo hizo. Silas se giró y montó su caballo sin despedirse. Y cuando galopó hacia el horizonte, con su figura haciéndose cada vez más pequeña, Eloísa no sintió alivio. Sintió liberación. Pero también un hueco. No por él. Sino por la niña que, durante años, lo esperó en vano. Esa noche, el chamán encendió un fuego ceremonial. No por muerte, ni por guerra. Sino por renacimiento. Eloísa fue invitada al centro del círculo. Le pintaron el rostro con colores sagrados, rojo por sangre derramada, blanco por claridad alcanzada, negro por el dolor honrado, y azul, por el amor que aún podía ser sembrado. Nahuaqué, en silencio, la observó como si viera por fin la totalidad de su espíritu. Y cuando el tambor comenzó a sonar, ella danzó. Con pies torpes, con cuerpo amplio, con lágrimas secas en la cara. Pero danzó. Y cada giro suyo fue un latido, cada paso una página arrancada del pasado. Hasta que el tambor cayó. Y todos se levantaron en silencio. El chamán habló entonces, con voz de trueno y polvo. Desde ahora, no es huésped. Es raíz. Mujer del desierto. Espíritu del cambio. Itzana. Su nombre será cantado cuando los vientos pregunten quién fue la que ardió sin extinguirse. Pero el destino, como el fuego, nunca duerme. Y más allá de los cerros, un nuevo peligro se acercaba. Uno que no traía rifles ni látigos. Sino uniformes y leyes. Pasaron 3 semanas desde la partida del barón Silas Beaumont, y con cada amanecer, la tierra parecía abrir más los brazos a Eloísa. La aldea se convirtió en su hogar verdadero, no por la sangre ni por decreto, sino por elección. Sus días transcurrían entre aprender a curtir pieles, ayudar a las ancianas con el fuego y acompañar a los jóvenes a recolectar hierbas en las colinas. Y por las noches, junto a Nahuaqué, descubría cómo se siente ser vista no como una carga, sino como una compañera. Cada caricia de él era paciente. Cada palabra, medida. La amaba sin urgencia, sin necesidad de que ella fuera otra. Le hacía espacio, como si supiera que en su interior aún ardían brasas de un pasado que no se apaga de golpe. Juntos dormían bajo una manta tejida a mano, con el cielo como techo, y un mundo que, por primera vez, parecía tener lugar para su historia. Pero nada bueno permanece intacto cuando hay oro, poder y tierra de por medio. Fue una mañana gris, cuando el viento soplaba del norte y los pájaros no cantaban, que los vieron llegar. Primero fue una columna de polvo, lejana pero persistente. Luego, el brillo metálico de insignias al sol. Finalmente, 4 hombres a caballo, uniformados con chaquetas azules del gobierno de Texas, sombreros rectos y las bocas apretadas.
Al centro, un hombre más bajo, vestido de traje beige, con sombrero de copa y una libreta de notas en la mano. Venían como se viene a inspeccionar ganado. Con ojos calculadores y corazones secos. El primero en salir a recibirlos fue el chamán, flanqueado por Nahuaqué y otros 2 líderes del consejo. Eloísa se mantuvo atrás, pero al ver al hombre del sombrero beige, sintió una punzada en el estómago. Lo conocía. Era Tobias Reddick, abogado del condado de Crackit, el mismo que había gestionado la venta de un rancho familiar años atrás. Frío. Educado. Peligroso. Traemos una orden del juez Armstrong, anunció Reddick, sin siquiera desmontar, relativa a la ciudadana norteamericana Eloísa Augusta Beaumont. Los ancianos no se movieron. Nahuaqué cruzó los brazos, su rostro convertido en piedra. Reddick desenrolló un papel con el sello de la corte. El papel temblaba apenas con el viento. Se le acusa de deserción del deber familiar, traición a su raza y asociación ilícita con individuos considerados hostiles por el estado de Texas. Su padre ha solicitado su regreso por la fuerza, si fuera necesario. Eloísa sintió que todo el calor la abandonaba. No por miedo a ser llevada, sino por la violencia de las palabras. Traición a su raza. Como si el amor pudiera ser delito. Como si elegir la verdad en vez de la sangre fuera una afrenta. El chamán no se inmutó. Su voz, cuando habló, fue como la corteza de un árbol. Esta mujer es nuestra hermana. Nuestra hija por ceremonia. Su ley aquí no tiene raíces. Eso será problema del juez, dijo Reddick, bajando del caballo por primera vez, pero seamos civilizados. Entréguenla. Y se acabará todo aquí. Nahuaqué avanzó un paso. No con violencia. Sino con algo más profundo, con una promesa. Si tocas a Itzana, no volverás a ver tu casa. Lo juro por mis muertos. Reddick rió. Una risa seca, sin verdadero humor. No necesito tocarla. Solo necesito lo que es mío por derecho. Y si se niegan, esto se escalará. El gobierno federal no tardará en declararlos hostiles. ¿Están listos para otra masacre? El silencio cayó como plomo. Los recuerdos de las redadas pasadas, la sangre en los ríos, las tiendas quemadas, los niños arrastrados, aún vivían en la memoria colectiva de los más viejos. Eloísa podía verlo en sus ojos. El miedo. La duda. El deseo de protegerla, pero también el instinto de proteger a los suyos. No dejaré que mueran por mí, dijo ella, caminando al frente. Eloísa, no, susurró Nahuaqué, con una mezcla de furia y terror. No soy una prisionera, respondió ella, sin mirarlo, y si me llevan, será por mi propia voz. Pero si quieren usar su ley contra mí, entonces les daré una ley nueva. Frente a todos, Eloísa se volvió hacia el chamán. Pido ceremonia de fuego. Todos quedaron en silencio. Incluso los soldados. ¿Ceremonia de fuego? Repitió Reddick, burlándose. Sí, respondió ella. Me declaro esposa ante el clan. Por vínculo de sangre, tierra y espíritu. Según las costumbres apache, esa ceremonia era sagrada. Quien se casaba con un miembro del pueblo era adoptado por la tribu y quedaba bajo su protección, regido por su ley. El gobierno, al menos en papel, no podía intervenir sin declarar guerra. Los ojos del chamán se cerraron lentamente. Y cuando los abrió, asintió. Que se encienda el fuego sagrado. Reddick gritó protestas. Dijo que eso era ilegal. Que no valía. Que llamarían al ejército. Pero ya nadie lo escuchaba. Porque las mujeres tejían coronas de plumas. Los niños recogían leña. Y Nahuaqué se quitaba la camisa, el rostro bañado en lágrimas. No de miedo. No de duda. Sino de amor. Horas después, mientras el sol caía enrojecido por el polvo y los tambores resonaban en el vientre de la tierra, Eloísa Beaumont se convirtió en esposa de Nahuaqué, mujer del clan, hija del fuego. Le pintaron la frente con barro rojo. Le colocaron un collar de obsidiana.
Y cuando el chamán les bendijo con humo y salvia, ella miró a los ojos de su esposo y supo que ese instante era el principio de su eternidad. Y mientras todos danzaban, y las llamas se alzaban en celebración, Reddick y sus hombres se marchaban sin poder levantar un dedo. Pero su sombra, como toda amenaza silente, no desapareció. Solo se escondió. Porque mientras celebraban, alguien, en una colina cercana, observaba con binoculares. Y en su libreta de cuero, con letra apretada, escribió: Objetivo adquirido. Infiltración en curso. Esperar órdenes. La luna era nueva. Un tajo oscuro en el cielo. Y bajo esa oscuridad, la aldea dormía. O eso creían. Porque el peligro ya no venía con botas ni con balas al cinto. Venía envuelto en silencio, con la sonrisa de un amigo, con el olor familiar del pan compartido y la voz falsa del que parece escuchar. Venía desde adentro. El hombre que observó la ceremonia desde la colina llegó a la aldea 3 días después. No en uniforme, no con armas, sino con el andar cansado de un herrero viajero. Llamado Jacob Webb, decía venir del este, buscando trabajo y comida a cambio de reparar herramientas y caballos. Había aprendido algunas palabras en apache. Era servicial, amable, solícito. Engañosamente común. El chamán lo aceptó con cautela. Nahuaquén no confiaba en él del todo. Kansa lo olfateaba como una loba que huele el metal bajo la piel de los ciervos. Pero Eloísa quería creer. Quería pensar que no todos los blancos eran como su padre. Que no todos los forasteros eran peligros. Y ese anhelo, tan humano, tan bello, fue la rendija por donde se coló la serpiente. Webb se instaló en las afueras del círculo de tiendas. Reparó cuchillos, herraduras, cerraduras oxidadas. Sonreía siempre. Contaba historias de ciudades lejanas, de trenes que cruzaban el país como rayos de hierro, de mujeres con vestidos tan apretados que no podían respirar. Los niños lo rodeaban. Algunos hombres lo escuchaban. Y poco a poco, Webb comenzó a hacer preguntas. ¿Cuántos son los guerreros? ¿Qué tan lejos está el pozo? ¿Cuántos caballos tienen? Eran preguntas disfrazadas de curiosidad. Pero Kansa las olía por lo que eran, censos disfrazados. Mediciones de un enemigo que se prepara para entrar. Una noche, mientras Eloísa lavaba ropa junto al arroyo, Kansa se acercó en silencio y se sentó junto a ella. La herida de su pierna aún la obligaba a cojear, pero su espíritu era acero envuelto en piel. El hombre nuevo, no es quien dice ser. Eloísa la miró con una ceja levantada. ¿Y cuándo lo sabremos? ¿Cuándo regrese con un ejército? ¿Cuándo alguien más muera? Kansa clavó la mirada en el agua. Cuando tú dejes de tenerle miedo a lo que ya sabes. Esa frase quedó suspendida entre ellas como una advertencia sin fecha. Y la prueba no tardó en llegar. Esa noche, el viejo sabio Takai, el más anciano de la tribu, fue hallado muerto cerca del borde del campamento. No había sangre. No había herida visible. Solo los ojos abiertos, como si hubiese visto algo que su alma no soportó. La aldea entró en luto. Pero Nahuaquén encontró algo que no cuadraba. Un trozo de papel. Arrugado, medio cubierto por tierra. Con escritura inglesa, ordenada, y un nombre subrayado 3 veces. Beaumont. Nahuaquén se lo mostró a Eloísa esa noche, bajo la tienda, con el rostro tenso. Esto no es coincidencia. Él no está aquí por trabajo. Vino por ti. Por nosotros. Y ahora hay un muerto. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo enfrente sin pruebas? ¿Que lo acuse solo porque lo intuyo? Quiero que recuerdes quién eres ahora. Que no eres la hija obediente de un varón podrido. Que no eres una víctima. Eres mi compañera. Una guerrera del polvo. Y tu instinto, nunca te ha mentido. Eloísa apretó los puños. La voz de su padre seguía viva en su cabeza, no pienses. No hables. No molestes. No existas. Pero ahora era Itzana. Y había ardido demasiado como para volver a ser ceniza.
La mañana siguiente, Eloísa se adelantó sola al taller improvisado de Webb. Él estaba sentado, afilando una cuchilla, silbando una canción que no era apache ni del sur. Al verla llegar, sonrió como siempre. «Buenos días, señora del desierto». «Cállate», dijo ella. Sin suavidad. Webb parpadeó. La sonrisa se le congeló. ¿Perdón? Eloísa dio un paso adelante. Ya no necesitas disfrazarte. Sabemos quién eres. El muerto de anoche no fue un accidente. Tú llevas tu cuchillo bien escondido. Tu voz aún más. Webb se enderezó con lentitud. Estás cometiendo un error. Si me tocas, el gobierno vendrá. La ley. No me importa la ley, le interrumpió. La ley me vendió. Me exilió. Me quiso borrar. Lo único que me importa es proteger lo que este lugar me dio, un nombre nuevo. Una vida. Amor. En ese instante, Webb la miró con la expresión real que siempre había ocultado. Desprecio. No hacia ella, sino hacia todo lo que representaba. No tienes idea del mundo al que te estás enfrentando. No puedes parar esto. Hay órdenes. Hay dinero en juego. Esta tierra no es suya. Nunca lo fue. Eloísa, sin pensarlo, le escupió en la cara. Y luego, lo golpeó. Con una piedra. Con todo el peso de su rabia. No para matarlo. Pero sí para dejarlo marcado. El grito atrajo a los hombres. A Kansa. A Nahuaque. Lo arrastraron fuera, y la verdad se desnudó sola. Entre sus ropas encontraron un mapa marcado con rutas de acceso, nombres de clanes, y una carta firmada por un sello oficial, el mismo del gobernador Armstrong. Querían erradicar la aldea. Por tierras. Por recursos. Por venganza. Webb no negó nada. Solo se rió. Esa risa que tienen los hombres que creen que el mundo les pertenece, incluso cuando sangran. No importa si me matan. Ya vienen. Ya están en camino. Eloísa se acercó, con los ojos llenos de furia templada. No vamos a matarte. No. No. Vamos a dejar que te vean por lo que eres, un hombre derrotado. Y te vamos a usar. Esa noche, mientras la aldea se preparaba para un posible ataque, el chamán reunió a todos. Nahuaque habló. Kansa también. Pero fue Eloísa quien tomó el centro del círculo. No soy vuestra por nacimiento. Pero sí por sangre y elección. Nadie va a arrebatarnos esta tierra. No otra vez. Y si viene guerra, entonces la enfrentaremos. Con todo. Con todos. Porque no se lucha solo por un lugar. Se lucha por el derecho de existir. Y en los rostros de quienes la escuchaban, ya no había duda. Solo fuego. Y lejos, al otro lado del valle, un convoy de carretas, hombres armados y pólvora, avanzaba. La primera vez que Eloísa oyó la palabra guerra en su niñez, venía desde un libro de historia, entre nombres de generales y mapas de fronteras cambiantes. Pero ahora, mientras el viento traía consigo el rugido lejano de ruedas de carreta y cascos de caballo, entendía que la guerra no era solo estrategia ni bandera. Era miedo. Era fuego. Era amor a punto de ser arrancado. El convoy se movía como una víbora armada, soldados con uniformes azules, fusiles de retrocarga, una bandera tejana ondeando con soberbia, y al frente, una carreta con cañones cortos y suministros marcados con el emblema del gobierno. Lo dirigía el capitán Roger de Ainsworth, un hombre conocido por su crueldad con las tribus del oeste. Tenía una medalla de honor y manos manchadas de sangre indígena. Era joven aún, pero su rostro estaba tan tallado por el ego y el deber ciego que parecía viejo. Y esa mañana, al revisar sus papeles, repitió para sí mismo: erradicar. No negociar. Ni siquiera intentarlo. Mientras tanto, la aldea apache se transformaba. No en un fortín, no en un refugio, sino en una tierra viva que se preparaba para parir resistencia.
Las mujeres tejían con una velocidad sagrada, no vestidos, sino amuletos de protección. Los hombres afilaban lanzas, hachas, cuchillos. Los más jóvenes construían trampas alrededor del campamento, agujeros cubiertos de ramas, estacas ocultas entre matorrales, zanjas angostas por donde nadie podría avanzar sin caer. Pero el alma de la defensa no era un arma. Era Eloísa. No porque supiera luchar mejor que todos, sino porque, al verla, los demás recordaban por qué luchaban. Porque si alguien como ella, traicionada, exiliada, rota, podía transformarse en llama viva, entonces todos podían arder también. Nahuaqué caminaba a su lado, con su lanza en mano, su cuerpo aún adolorido, pero su espíritu más firme que nunca. No puedo permitir que mueras por esto, le dijo una tarde, mientras el sol sangraba sobre las piedras, ni siquiera por mí. No voy a morir, respondió ella, sin arrogancia. Voy a luchar. Y si es mi hora, entonces sabrán que fue mi hora. No la de ellos. Kansa se unió a ellos en ese momento, con una pequeña bolsa de cuero colgada al cuello. Hay algo que debes tener, le dijo a Eloísa. Pertenece a las mujeres de mi linaje. Se entrega solo a las que han ardido y no han sido consumidas. De la bolsa, sacó un colgante de piedra roja, tallada en forma de espiral. Eloísa lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es? Una promesa. De que esta tierra no olvida a sus hijas. Ni siquiera a las que llegaron tarde. Y con esa promesa colgando sobre su pecho, Eloísa se preparó para enfrentar lo impensable. La noche anterior al ataque, hubo un último fuego ceremonial. No de celebración, sino de unidad. Los ancianos cantaron. Los tambores golpeaban en ritmo lento, como si el corazón del mundo latiera en sus manos. Todos, uno por uno, colocaron un símbolo sobre la llama, una hebra de cabello, una piedra del río, una pluma, una lágrima. Como ofrenda. Como escudo. Y entonces, el chamán pidió silencio. Se volvió hacia Eloísa. Hacia Itzana. Hoy no te hablamos como hija. Ni como hermana. Hoy te hablamos como voz. Voz del cambio. Voz del equilibrio. Si caes mañana, no serás olvidada. Porque el eco de tu fuego será piedra en las montañas. Sangre en los cantos. Y futuro en las hijas que aún no han nacido. No hubo aplausos. Solo lágrimas. Y en ese silencio absoluto, Eloísa entendió algo profundo, ella no estaba aquí solo por azar. Ella era respuesta. Era consecuencia. Era herencia de todo lo que se quiso callar. Al amanecer del día siguiente, el convoy llegó. Fusiles al hombro. Cañón apuntado al centro del campamento. Einsport al frente. Los soldados esperaban una escena de caos. Mujeres huyendo. Hombres suplicando. Pero en su lugar, encontraron una línea de guerreros formados. En el centro, una mujer de vestido apache, cuerpo grande, postura erguida, collar rojo, y la mirada de quien ya ha muerto una vez y ha regresado a vengarse. Eloísa dio un paso al frente. Capitán Einsport. Bienvenido a Tierra Sagrada. Él la miró como si fuera una anomalía en un mundo que no comprendía. Eres Beaumont. Ya no. Estamos autorizados a remover este asentamiento. Está fuera de los límites reconocidos. Si no se rinden, actuaremos con fuerza. No se rinde lo que nunca fue de ustedes. Einsport levantó una mano. Uno de los soldados encendió la mecha del cañón. Un temblor recorrió la tierra. Y justo cuando parecía que el rugido de la pólvora iba a partir el mundo en dos. Una explosión resonó desde los árboles. Una trampa. El caballo del artillero cayó. Una docena de hombres se dispersaron. Y la aldea se lanzó al combate. Flechas desde los árboles. Lanzas desde el suelo. Gritos. Golpes. Polvo rojo en los ojos. La batalla no fue ordenada. Fue caótica. Salvaje. Verdadera. Eloísa no disparaba. No tenía rifle.
Pero tenía el cuchillo de hueso de Nahuaqué, y con él defendió a 2 niños que corrían entre las tiendas. Clavó la hoja en un soldado que alcanzaba a Kansa por la espalda. Rodó por el suelo con otro, mordiéndole el cuello, como una fiera nacida de tierra vieja. Y en el centro de todo, Nahuaqué gritaba su nombre. Kitsana. Aquí. Estoy aquí. Y entonces lo vio. Ainsport. Con pistola en mano. Apuntando. A Nahuaqué. El tiempo se congeló. Eloísa corrió. Saltó. Se interpuso. Disparo. Silencio. Caos. Y el cuerpo de Eloísa cayó. Pero no la cabeza. No el corazón. La pierna. Sangre. Dolor. Pero viva. Ainsport fue alcanzado segundos después por una lanza arrojada con tanta rabia por Kansa que le atravesó el pecho. Y cuando el polvo se asentó, la batalla había terminado. Los soldados que sobrevivieron huyeron. El convoy fue abandonado. Y la aldea aún estaba en pie. Pero sobre todo, Itzana aún respiraba. Con el rostro bañado en sudor y lágrimas. Y Nahuaqué, de rodillas, sosteniéndola entre sus brazos, repitiendo. Lo lograste. Lo lograste. Mi fuego eterno. Mi esposa del desierto. El viento del desierto, al día siguiente, no trajo ceniza ni amenaza. Trajo el olor de la sangre mezclado con savia fresca. Trajo el eco de los muertos recientes y la vibración profunda de algo nuevo, no paz, todavía, pero sí espacio para respirar. Espacio ganado. A mordidas. A gritos. A dolor. La batalla había terminado, pero el silencio que la seguía pesaba más que los gritos. Eloísa fue llevada a la tienda grande del chamán, en brazos de Nahuaqué. Su pierna sangraba a borbotones. La bala había entrado limpia, pero el daño era severo. El hueso, fracturado. La piel, desgarrada. Y sin embargo, sus ojos no se cerraban. No llores, le dijo a él, con la voz ronca, no es mi final. No aún. Nahuaqué no lloraba, pero sí temblaba. Mientras el chamán colocaba una pasta de hojas ardientes sobre la herida, mientras Kansa trituraba raíces en un cuenco y el resto de la aldea murmuraba oraciones en voz baja, Eloísa se mantuvo despierta. No por heroísmo, sino porque temía cerrar los ojos y despertar en su antigua vida. No. Ya no. Que el dolor me mantenga aquí, pensó. Porque este dolor, lo elegí. Durante 3 días, la aldea entera la cuidó. Las mujeres cantaban sobre su cama. Los niños le traían flores. Los hombres que antes la miraban con recelo, ahora se inclinaban al pasar. Porque Itzana había sangrado por ellos. Porque Itzana había defendido algo más grande que ella. Y en las madrugadas, cuando el dolor subía como una luz, y la fiebre le hacía ver colores que no existían, era Nahuaqué quien la sostenía. Le hablaba con voz baja, como si tejiera palabras que la ataran a la tierra. Tus huesos son fuertes. Como los montes. Tu voz es larga. Como el río. Tu fuego no tiene fin. Y Eloísa, entre la niebla, le decía. No me dejes sola. Nunca. Al 5.º día, pudo sentarse. Y al 6.º, puso el pie herido en la tierra. No estoy curada, dijo, pero quiero ver lo que quedó. Nahuaqué la ayudó a salir. Caminó a su lado, con su brazo firme como una rama. Y Eloísa vio entonces las huellas que había dejado la batalla. Las lanzas rotas aún estaban clavadas en la tierra. Algunas tiendas ardidas habían sido reconstruidas con más tela. Los cuerpos de los caídos fueron sepultados al este, donde el sol nace, con piedras blancas que llevaban el nombre de cada uno tallado a mano. Pero no todo era luto. Los niños reían otra vez. Las mujeres tejían nuevos símbolos de protección. Los hombres entrenaban, sí, pero también reían. La vida no había sido detenida. Solo recordada. Y en medio de ese mundo que seguía girando, Eloísa se vio reflejada en un cuenco de agua.
La cara más delgada, más marcada. Los labios partidos. El cabello revuelto. La cicatriz de la bala comenzando a cerrar. Y pensó, nunca fui más hermosa que ahora. Esa misma noche, el chamán reunió a la aldea. La batalla no se celebraría como victoria. No se celebran las guerras. Pero sí la resistencia. Y entonces, el viejo sabio se volvió hacia Eloísa, con la voz llena de siglos. Hoy, con el permiso de la tierra, de los ancestros y del viento, damos a Itzana un segundo nombre. Uno que solo se entrega a quienes cruzan el umbral y regresan con las manos llenas de fuego. Y ante toda la comunidad, dijo. Itzana Kilatzin. La que ardió, y trajo el trueno. Y todos repitieron ese nombre. Itzana Kilatzin. Y el desierto, como si comprendiera su importancia, respondió con un relámpago lejano, sin lluvia. Un trueno seco. Al fondo. Solo uno. Pero suficiente. Eloísa, Itzana, no lloró. Porque ya no era esa mujer. Pero sí cerró los ojos y escuchó. Escuchó a la niña que fue. A la mujer que cayó. Y al fuego que la había guiado de regreso. Más tarde, esa misma noche, Nahuaqué le llevó a una colina cercana. La ayudó a subir, peldaño a peldaño, hasta llegar al punto más alto, donde el mundo se abría como un cuenco de estrellas. Allí, sin palabras, le entregó una piedra lisa. Tallada con símbolos. Uno por cada paso de su historia. Uno por cada lágrima, por cada herida, por cada renacer. Ella la tomó entre sus manos. ¿Qué es esto? Tu corazón. Como lo ve el cielo. Y entonces, por primera vez, Eloísa no dijo nada. Solo lo besó. No con fuego. No con urgencia. Sino con la certeza de quien ya no necesita preguntar si es digna de amor. Y mientras sus labios se unían y la noche envolvía el mundo, ella supo. No era la mujer que fue enviada como castigo. Era la mujer que había sido traída aquí por destino. Pero al sur. Muy al sur. En una casa blanca de columnas altas. El barón Silas Beaumont recibía una carta. Con solo una línea. Ella eligió quedarse. Y tú quedarte solo. La mano del viejo tembló. Y por primera vez en su vida. Lloró. Pero era demasiado tarde. Pasaron 3 estaciones. El sol dejó de castigar con su lanza vertical y fue reemplazado por la brisa dorada del otoño. Las hojas secas bailaban como espíritus pequeños entre las tiendas. Las cosechas crecían en los campos ocultos del cañón, las cabras parían sin miedo, y los niños corrían descalzos con las mejillas pintadas de rojo. Y Eloísa, Itzana Kilatzin, seguía caminando. Ya no cojeaba tanto. La herida sanó con el tiempo, aunque la cicatriz le quedó como un susurro grabado en la pierna. A veces le dolía con la lluvia, como un recuerdo que quiere ser contado. Pero no la debilitaba. Era parte de ella. Como las arrugas. Como el fuego. Como su voz. Se convirtió en guía para las mujeres más jóvenes. Les enseñó a escribir, a leer, a contar cuentos que mezclaban lo que ella había traído del otro mundo con lo que aquí se cantaba en las noches de luna. Ya no era la mujer blanca, ni la extranjera, ni la hija del traidor. Era Itzana, y su nombre era pronunciado con respeto. Cada año, en el mismo día de la gran batalla, la aldea encendía un fuego no para recordar la sangre, sino para dar gracias al fuego que no consume, sino que transforma. Y los niños pedían que les contaran otra vez cómo fue que una mujer de cuerpo ancho y mirada rota vino del este y enseñó a todo un pueblo a creer en el poder de una vida elegida. Y así, la historia se volvió leyenda. Una tarde, años después, bajo el cielo rojo de un crepúsculo lento, Nahuaqué y Eloísa subieron nuevamente a la colina donde una vez le entregó su corazón tallado. Ambos habían cambiado. Sus cuerpos tenían más arrugas. Sus cabellos más grises. Pero sus ojos aún se buscaban como el primer día. Él le ofreció una taza de té caliente con raíz dulce, mientras las estrellas comenzaban a punzar el cielo. ¿Lo imaginaste alguna vez? Preguntó él,
¿Qué aquí terminarías? Eloísa sonrió sin prisa. No. Nunca. Pero ahora no imagino otro lugar donde mi alma pudiera crecer. Solo aquí me dejaron ser yo, sin deber explicaciones a nadie. Nahuaque la tomó de la mano. A veces pienso que el desierto te estaba esperando desde antes que nacieras. No lo dudes, dijo ella. A veces el amor no se busca. A veces el amor te encuentra cuando te pierdes. Y cuando llegó su última noche, muchos años después, fue una noche silenciosa. No hubo enfermedad. No hubo miedo. Solo ella, acostada en su tienda, envuelta en la manta que una vez tejieron las mujeres ancianas, mirando la entrada abierta y el cielo lleno de estrellas. Nahuaque a su lado. Su mano en la suya. Kansa, ya convertida en abuela, sentada al pie de su lecho, con la misma lanza que una vez quiso alzar contra ella, ahora apoyada como símbolo de respeto. Y los jóvenes esperaban fuera, en silencio, como en los antiguos cuentos. Porque sabían. Eloísa respiró hondo. Cerró los ojos. Y susurró, no con miedo, sino con dulzura. Me encontré. Ya está. Estoy lista. Y entonces, el viento sopló suave. Las hojas del sabino susurraron un último canto. Y Itzana Kilatzin se fue. No con un grito. No con dolor. Sino como se van los fuegos que han cumplido su misión, dejando brasas vivas. En los días que siguieron, la aldea la honró con un círculo de piedra, en lo alto de la colina, con una inscripción simple en lengua apache y española. Aquí ardió una mujer. No para destruir, sino para dar luz. Y cada año, cuando el viento del norte sopla con más fuerza, las niñas del clan recitan su nombre en voz alta, como un mantre, como un conjuro, como un faro. Asterisco Itzana Kilatzin. La que ardió y trajo el trueno. La que nadie quiso. La que todos recuerdan, asterisco. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra resurgir para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.